Bienvenidos a Más Allá de Juramento, un espacio donde las voces de las fraternidades cobran vidas. En un rincón sagrado donde la luz no se apaga, creció un joven con estrella en el alma. Sus pasos firmes en la rama juvenil marcaron un destino noble y sutil. Humberto de la Noval, nombre que resuena con voz de hermano y espíritu de enseña. Desde el primer apretón de mano sincera hasta el alto honor de guiar la bandera. Fue un gran maestro, sí, pero antes fue un hermano, amigo, guía y corazón templado. Hoy su voz nos visita como llamada viva con testimonio de una fe que no se olvida. Mi hermano, muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias, Creo que no merezco tanto elogio. Sí, tú sabes que sí lo mereces. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por decir sí a este llamado de este podcast Más Allá de Juramento. Para nosotros es un tremendo honor que hoy estés acá con nosotros. Muchas gracias, el honor es mío. Mi hermanito, como primera pregunta, y como sabemos que muchas veces queremos conocer, es ese principio, es ese inicio de tu vida, es ese resumen de tus padres, dónde naciste, cómo fue tu niñez, a modo de resumen y como primera pregunta, mi hermanito. Bien, aunque toda mi vida generalmente me fue en el poblado de Jaruco, en la antigua provincia de La Habana. Ahí eché mi adultez. Nacieron mis hijos, me casé, nacieron mis hijos, pero yo había nacido en Tapaste, un pueblecito del municipio San José de las Lajas, en casa de mis abuelos. Por circunstancia de que tuve alguna enfermedad rara, cuando nací, demoré buen tiempo en Tapaste, que por poco, por una inyección que me pusieron, que no debían haberla puesto en toda su era en mínimas cantidades, y me pusieron todo el bulbo una vez. Una dosis más grande. Ajá. La suerte fue que el bulbo no se diluyó en el cuerpo, se concentró ahí, el médico lo picó y aquí estoy haciendo el cuento. Wow. Mi abuela me puso delante la imagen de la Caridad del Cobre y me dijo, biencita, tú eras la única que lo puedes salvar. Wow. Y así fue. Esa imagen de la Caridad del Cobre está aquí con nosotros. ¿Todavía la conservan en la familia? La traímos para acá. Y entonces ahí estaba en la finca de mis padres, que lo heredó de mi abuelo, en el barrio Castilla, la finca La Pita, en el barrio Castilla. Castilla, un barrecito, un poblado que está en la carretera que va de Jaruco a Guanabo. Después, posteriormente, me fui a estudiar para La Habana, para casa de mi abuela y mi tía. Pero en el año 61, mi tía dijo que iba a emigrar, que venía para acá, porque ya se dio cuenta que aquello era comunismo y dijo, me voy. Me dijo, si quieres te llevo conmigo. Primero, en el año 59, yo tenía una tía que fue a casar, la única hija que tenía. Fue a casarle y me quería traer conmigo para acá en el año 59. Y mi papá no la dejó, diciendo que no, que aquello se iba a caber rápido, que ni iba ni a abrir las maletas. Y entonces mi papá no me dejó que viniera. Yo tenía 12 años más o menos. Entonces después con la otra tía, mi tía le preguntó y me dijo, sí, llévatelo. Ahí ella me sacó pasaporte, ella tenía la visa, teníamos ni orden. Cuando se presenta el problema de la invasión de Playa Girón, y acto seguido tiran la ley de servicio militar y ahí me quedé. Mi tía siguió los trámites, abandonó el país y yo tuve que regresar para Castilla. Y en un juego de pelota que jugábamos todos los domingos los muchachos del barrio, sábado por la tarde y domingo por la tarde, habiendo dos muy buenos amigos míos, Oreste Alfonso y Gustavo Peñate, ambos lamentablemente fallecidos, Oreste por un cáncer muy agresivo y Gustavo Peñate de un infarto. Este último tuvo un neumá también. Yo oigo que Gustavo le dice a Oreste, acuérdate que el martes tenemos la instalación de la logia. Eso fue en junio de 62. Y entonces Gustavo le dice, a mí toda mi familia y las amistades me dicen familiarmente Vertico. Gustavo le dice a Oreste, ¿por qué no llevamos a Vertico para allá, para la logia? Y entonces Oreste me pregunta, digo, ¿ya? Entonces me cita una serie de hermanos que yo conocía, pero que no sabía que pertenecían a la logia. René Senecloa, Wilfredo Machado, una serie de muchachos muy serios, muy buenos. Yo digo, bueno, esto es algo especial. Y así fue como me presentan a la logia juvenil de Cuba número 36,
Me hacen los trámites y me inicio el 15 de septiembre de 1962. Este fue el primer día que oíste hablar de logia, De logia, te invitaron. Y me invitaron. Que te invitaron a formar parte. Qué lindo. Y a mí el grado juvenil fue algo que me impactó extraordinariamente y fue la causa que yo siguiera aprendiendo más, marcó mi interés por la y sobre todo la enseñanza de mis hermanos instructores, el hermano Layo Marrero y Francisco Moro, que eran personas, los instructores tienen que ser miembros de la logia subordinada. Y siempre nosotros, cada vez que había elecciones, nosotros teníamos que ir a pedir los instructores y siempre pedíamos los mismos. Hermano, porque era maravilloso. Con respecto a la logia juvenil, ¿qué recuerdos importantes tú guardas de esa época, de esa primera época y esos primeros pasos en la fraternidad que marcaron esto que dices, que marcaron ese querer seguir en una vida fraternal? Sí, ahí empecé a desarrollarme como dije, en septiembre me inicié y ya en diciembre fui electo contador de la logia. Y ahí empecé a relacionarme con todos los hermanos, con los hermanos mayores y demás, visitando logias, tanto de mayores, porque cuando aquello se exigía a los mayores para tener un grado de gran logia, pertenecer a una logia juvenil. Entonces yo iba a todas las logias de mayores por ahí a cobrar y tenía muy buena relación con Enrique José Barona, número 1, wow. Julián Herrada, número 70 en Barrera, donde estaba el hermano pasado gran jefe de José Luis. En La Habana estaba Huberto, estaba Robertico, estaban muchos hermanos en Guine, en Guine estaba el hermano Romeo Lobo, en Ecotorro el hermano Salsa, o sea, todos pasados grandes jefes gobernantes. Y eso me fueron interesando, ahí nos fuimos entrelazando, fuimos compenetrando y creando vínculos. Y ahí me encaminé para pasos mayores. Y dentro de la rama juvenil, hermano, hablando de cargos, dime los cargos que ocupaste dentro de esta rama. Bueno, pues primero, mi logia juvenil, como te dije, soy electo contador. Al poco tiempo fui electo diputado jefe gobernante y después jefe gobernante. Que ya siendo pasado jefe gobernante me dio la oportunidad de coger el grado de gran asamblea. De la gran asamblea. Ahí automáticamente el hermano Pepito, porque yo se me llamaba José Pérez, me nombra diputado gran maestro, diputado gran jefe gobernante del distrito, que ocupaba la logia de Cuba 36 y Julián Herrada número 70, siendo diputado gran jefe gobernante. De ahí paso y llega el año 66, ya yo cogí el grado de gran asamblea en el año 65 y en el año 66, repito, y en ese año le tocaba al hermano Manuel Bosaquevich en el año 67, el hermano gran jefe gobernante. Pero el hermano José Luis estaba contra la pared por la edad, no podía ser. Aparte de eso, había una situación bien crítica en toda la logia, principalmente en La Habana. Se estaban cerrando muchas logias, muchos hermanos juveniles eran obligados a pedir baja. Fue el principio de Lumá, donde eso fue devastador. Después vamos a hablar de Lumá. Sí, después vamos a entrar en ese tema. Eso fue devastador. Entonces Manolo le dice a José Luis, coge tú primero, yo voy después de ti, y como yo estoy en Guantánamo, cualquier situación es más difícil venir de Guantánamo para La Habana que tú estando aquí en La Habana. Wow. Y así fue como José Luis fue gran jefe gobernante en el año 67. En diciembre de 66 fue esa elección. Yo recuerdo que en la entrevista con Morris le preguntábamos, ¿nos puedes decir un gran gesto de bondad de nuestro hermano Manolito? Y me contó eso, me contó que él declinó. El cargo de gran jefe Manolo era una gente especial. Sí, qué lindo. No por gusto nuestra logia lleva su nombre y estamos brindando honor a ese gran hombre. Exactamente, Manolo es inolvidable. A ese gran hombre. Y entonces ahí José Luis asume el cargo de gran jefe gobernante y me nombra a mi gran capellán. Y ya yo en mayo, ya en el segundo llamado de Lumá, en el tercer llamado de Lumá, me llevan para... Estando en las logias juveniles. Estando en la logia juvenil. ¿En la asamblea o en la logia? No, ya estaba en la gran asamblea. Ya yo era gran capellán. Wow. Ya yo era gran capellán. Tenía pasaporte para abandonar el país. Tenía mi afiliación a la fraternidad. Era católico practicante. Wow. Y demás. Y ya eso bastó para. Hay muchas personas que cuando hablan de Lumá lo hablan con cierta
no sé, como temor, como que no quieren que se conozca que estuvo en Luma. ¿Por qué? Porque en Luma fueron disímiles las personas que fueron y fueron personas de bajo nivel, personas de ya que habían por preferencias sexuales, preferencia sexual, creencia sexual, ahí había de todo. Wow. Sobre todo los testigos de Jehová, lo que hicieron con ellos, eso fue infame. Yo nunca sabía, cuando yo entré ahí, yo nunca pensé que en la vida se pudiera denigrar un ser humano de la forma que se denigraba ahí en esa. Ahí vivimos todo. Mi hermano, antes de entrar ya profundamente en Lumac, que si me lo permite, quisiéramos tener un momento con eso. Estando de gran capellán, ya después que sales de Lumac, vamos después a dedicarle su tiempo. ¿Pasas después a otro cargo antes de llegar a gran...? No, y ya de terminar, ya que me incorporo, porque estuve año y medio en la UMA primero, y después cuando la ONU entró, que quitó la UMA y le puso columna juvenil de centenario en honor a la gesta del 68, pero era el mismo perro, el mismo perro con diferente collar, pero bueno, nos trasladaron para más cerca de la provincia, los que éramos de La Habana. Como ya estamos, nosotros nos implantaron, fuimos, desde el primer momento que nos reclutaron, fuimos para la antigua granja de presos en Bolondrón. Wow. Cercado con cerca de alambre, garita en las 4 puertas, en las 4 esquinas de las alambradas, y ahí lo único que había era cocotorro y cocodrilo. Y eso supuestamente sería un servicio militar, pero en este caso... Sí, no, nos dijeron que íbamos a hacer un llamado especial, que primeramente íbamos a pasar por las unidades militares, íbamos a pasar 6 meses por el campo y después íbamos a pasar a unidades militares. Wow. Pero ya empezamos a sospechar que todos los jefes que habían, todos habían sido jefes de Luma, en Camagüey, que lo habían... Y ya el 31 de diciembre del año 67 nos llevaron para Camagüey. Wow, yo creo que se impone. Queríamos terminar con la parte juvenil, pero se impone, mi hermano. Y entonces, disculpa, sí. Entonces cuando entro ya yo, que estoy viviendo ya, estoy ubicado en Canací, que es el último pueblecito de la provincia de La Habana, sí. De Matanza, que creo que ahora pertenece a La Habana, yo podía ir y venir todos los días a mi casa, porque a mí había muy buena comunicación con tren, yo iba y venía. Y entonces pues trabajaba en el Central. En ese puerto. Entonces ahí me inicié en los ofelos, seguí en los campamentos. Ahí fui electo diputado gran jefe gobernante y fui gran jefe gobernante en el año 72. En el 72. ¿Qué tal ese año, mi hermano? ¿Cómo te fue como gran Bueno, me fue bien, porque era novelera de mi logia también. En el año 72, ahí fue donde empecé ya a recorrer el país, darme a conocer en el país entero. Y bueno, pude hacer mi trabajo. No habían tantas logias como las logias subordinadas. Eran 113. Llevaste los 2 mandatos al mismo tiempo, gran jefe gobernante y noble grande en tu logia. Y noble grande en mi logia. Los 2 mandatos. Yo fui el segundo noble grande de los periodos de un año, porque antiguamente los periodos eran 6 meses, sí. Y después se cambiaron para un año y yo fui el segundo. Yo fui el primer vicegrande del periodo de un año y después el segundo noble grande. ¿Año 71 entonces? ¿No? 72. El primer 71 fue el primero. Fue el primero y 72 el segundo. El segundo. Wow, mira qué bien, no habíamos sabido, sí. no habíamos hablado sobre eso. Hermano, entonces, tomándonos un tiempo y creo que se impone hablar de este periodo. Yo sé que es un periodo bastante doloroso para algunos. Recordar todo esto y todo ese desastre es bien impactante, pero creo que es necesario que el mundo conozca lo que pasó, es necesario que el mundo conozca por lo que nuestros grandes hermanos en algunas ocasiones en su vida pudieron pasar. Entonces, para conocerte aún más, te invitamos a hablar un poco sobre ese periodo de Lumán, mi hermano, desde tus ingresos, desde que iniciaste hasta que saliste y bueno, hasta donde quieras, sí. O lo que se pueda decir. Yo fui citado para el Comité Militar en San José de la Laja y habían citado antiguamente primero unos cuantos llamados y se habían ido y nosotros estábamos allí. A poco rato aparecieron muchas guaguas, de las antiguas guaguas Leyland, que pertenecían a la Ruta 5. De Guanabacoa. Y ahí traían ya personal dentro. Y ya los que venían adentro venían gritando, Palomá, Palomá, Palomá. Efectivamente, cuando salimos a San José, que cogimos carretera central arriba, yo dije, esto es Palomá. Pero bueno, cuando llegamos a Grúa nos desviamos y fuimos a parar, como antes dije, a la antigua granja de presos de Bolondrón. Ahí tuvimos un entrenamiento básico.
irrisorio. Y entonces ahí nos empezamos a compenetrar con la gente hasta que un sargento me dijo, esto es un más. Esto no más, y como antes dije, nos llevaron el 31 de diciembre, nos llevaron para Camagüey y ahí vivimos la etapa más, no te exagero, más horrible de mi vida. Ver personas mutilarse delante de ti, ver personas cuando tú salías lo veías colgando de un árbol porque no resistía se ahorcaban. Se ahorcaban ahí, familiares llegar allí y no dejar que nos viéramos nosotros. Por eso yo nunca dejé que mi mamá y mi papá fueran. Que fueran a visitar. Sobre todo mi mamá, no quería que mi mamá viviera aquello. Porque es lo que yo digo, sí, yo podía soportar, pero las lágrimas de mi mamá, ¿quién me las recupera? Y eso fue error, nos mandaban comida por vía ferroviaria y muy poca llegaba a las manos de nosotros, casi ninguna, que se quedaban con ella. Nos levantaban a las 1 de la mañana a cortar caña quemada. Eso te voy a preguntar, ¿cómo eran los horarios? Un día normal en Lumar. Cuéntanos un día en Lumar. Ahí habían por brigadas y había que cortar caña y si no cumplía la meta, eso te decían que no te iban a dar pase. A mí en los 6 meses una sola vez me dieron pase. Y que ahí fue cuando viré, trae la camarita y tiré la foto que tengo por ahí. Sí, tenemos una foto que van a hacer. Ajá, y que cuando fui a la oficina de intereses, cuando ya se podía aplicar, ya que nos dieron la embajada, autorizó a los que estábamos en Lumar venir como preso, como refugiado político. Sí. Yo llevé esas fotos ahí fueron parte de mi evidencia. Pero ellos fueron ahí, allí hubo un fusilamiento de un muchacho que un sargento lo tenía avasallado. Y una de las veces de esas el sargento le escupe la cara al muchacho. El muchacho era un mulatico, muy noble, muy decente, pero era lo que evacuar, algo de eso. Y él no soportó la escupida esa. Cuando más contento estaba, él le salió de atrás del sargento, le dio un machetazo y le rajó la cabeza en medio al sargento. Ese muchacho lo fusilaron. Y él vino uno por uno, nos dio la mano, saludándonos uno por uno. Entonces nosotros en ese momento viramos la espalda y no vimos cómo lo mataron. O sea, fue ahí mismo, delante de ustedes. Sí. O sea, tú sentiste el disparo, todo. Claro. Y entonces el padre era militar, el padre era teniente, el padre del muchacho. Y momentico después de haber ocurrido el fusilamiento, llega un jeep y venía el padre manejando. Pero ya lo habían matado. Quiso que le dieran el cuerpo y le dijeron que no. Ahí se quitó era militar, era teniente. Sí. Se quitó la chamarreta con carretón y lo tiró contra el suelo y se fue bien. No sé en qué Siria, porque bueno, dejó el jeep ahí, dejó todo ahí y se fue. ¿En qué paró eso? Nadie sabe. Nadie sabe. Eso fue, ya le digo, 3 meses comiendo harina blanca, porque no era ni harina amarilla, y troncho de pescado. En almuerzo y comida. El desayuno era un pan con troncho. Y el día del Viernes Santo se aparecieron con carne de puerco y con gris. Y todo el mundo la botó. Nadie quiso comer la carne de puerco. Entonces nos dijeron que que nosotros merecíamos que nos fusilaran, que tanto la revolución hacía. Por ahí nos echaron una ahí. No solo un maltrato físico, sino un maltrato psicológico. Todo. Hermano, el aseo, ¿cómo eran los aseos ahí? Los bañarte en un canal. Un canal. Un canal rapidísimo. Sobre todo cuando cortabas caña quemada, tenías que quitarte ese cisne. Tenías que bañarte cada vez porque los genes y los mosquitos te comían. Ahí cuando los haitianos decían, hoy viene la plaga, animal que se quedara amarrado, animal que los genes mataban. Los mataban. Sí, porque eso era en intercambio, en el crepúsculo de la tarde y en la mañana, el amanecer ahí era cuando ellos daban el jaque. Wow. Usted veía en el centro de acopio los animales haciendo una rueda así. Y usted sentía ese ruido ahí y aquel polvo. Porque el animal que estaba adentro estaba fajado para no irse para la orilla. Y el que estaba a la orilla estaba fajado para irse para adentro porque los mosquitos, los genes le están dando cuero. Oh, malo. Y así. Y el tema de las necesidades de orinar. Bueno, en un excusado que estaba a la salida ahí, una letrina que había ahí, sin techo,
Ahí una vez encerraron a 7 o 8 testigos desnudos. Ahí, porque no quisieron jurar, ¿no es? Entonces le tiraban orines y excremento por arriba. Es como una tortura. Una tortura. Ya le digo, a los testigos de Jehová acabaron con ellos. O sea, de las personas que ellos se llevaron a estos lugares que querían, no sé, reivindicar, no sé, los testigos fueron los que peores los pasaron. Lo que peor pasaron. Y ahí no había edad. Nosotros teníamos uno en la compañía de nosotros que era el número 40. Era guagüero de la Ruta 4. Tenía 42 años. Y ustedes eran jóvenes, claro. Y nosotros, la mayoría eran jóvenes, pero habían eso. Ya digo, nosotros le hicimos guagüero porque él era guagüero de la Ruta 4. O sea, que no había un límite de edad. No. La mayoría del grupo de nosotros eran porque habían estado presos por abandonar el país, que cuando ellos sancionaban 1, 2, 3 años, y después lo cogió Luma. Y entonces, y cuando regresamos para Matanza, de la UMA, fuimos para la Granja Lenin. Supuestamente íbamos a ir para unidades militares, pero de unidades militares nada. Fue otra vez a Guataquía-Malanga. Wow. Y ahí se formó el lío. Y entonces cuando llegamos ahí en esa Granja Lenin, estaban todos los reclutas que Raúl Castro promulgó la ley 9, que le dio la libertad a los muchachos que tenían condenas por el servicio militar. Le dieron la libertad a todos, pero tenían que cumplir el tiempo que les faltaba por cumplir el servicio militar, tenían que cumplir el resto. Y ahí lo mandaron para la. Ahí habían delincuentes, ahí habían de todo. Esa etapa fue un oeste. Nosotros siempre andábamos en grupitos porque eso era un oeste. O sea, no solo con los militares, sino también entre ustedes, porque entre todos. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Hermano, para concluir esta etapa, no sé si tengas algo más que decir sobre la etapa de Lumac, algo que no, lo más que a mí me indigna, como otras tantas cosas, que Fidel Castro dijo, como una de las tantas mentiras que decía, que él desconocía que la UMA existía. Y él fue el primero que habló de la UMA. Que cuando habló, por ahí anda el discurso por ahí, de los jovencillos estos, de pelo largo, los pantalones, que la revolución tenía que hacer el hombre del futuro. Y ahí fue ahí se creó la UMA. Supuestamente iban a ser el hombre del futuro. Al contrario, lo que hicieron, nos hizo más rebeldes, más. Y sobre todo nos fortificó que en el principio de no claudicar. O sea, que se convencieron. Porque a mí me hicieron propuestas, de pasar cursos en La Habana, de teniente, claro, ahí, pero tenía que abandonar el ofelismo, tenía que abandonar mis ideas de abandonar el país, tenía que abandonar mis ideas religiosas, y le dije que mis principios no eran negociables. Y mira, el padre me fue. O sea, que tu objetivo de estar ahí era porque primero tenías un trámite para salir del país. Salir del país. Eras un miembro de una orden fraternal. A nivel nacional. Y arriba de eso tenías creencias religiosas. Ajá. Wow, y yo era dirigente a nivel nacional de la Orden de Ofelo. De la Orden de Ofelo, claro. Wow. Mi hermano, ya para concluir, ¿tienes algún mensaje para aquellos que no conocen lo que era el UMAP, para aquellos porque se sabe que no se habla mucho de este periodo? O sea, yo por lo menos tengo 40 y tantos años y no he oído mucho escuchar sobre eso. Ahora contigo. Sí, yo exhorto a todo que le sea posible. Villaplana ha puesto ya en escena ya en estos días. Muchos tuvimos la oportunidad de ver la película Plantado. Sí. Ahora salió la de... Salió Plantada y ahora salió Patria y Vida. Patria y Vida. Y sé que él está en proyecto de sacar algo similar, pero sobre el humano. Yo sugiero a todo que pueda que la vea, para que vea y que apoye, y para que vean las injusticias que ahí se cometieron. Que apoyen este proyecto, claro. La justicia que ahí se cometieron, donde personas serias, honestas, fueron denigrados de la forma más brutal y más despreciable que puede tener una persona. Oh, mi hermano, muchísimas gracias por compartir esta historia de tu vida, esta página negra, por decirle de alguna manera, de tu vida con nosotros. Y vamos a continuar en tu vida fraternal, en la parte de victoria, la parte linda. Mi hermano, conocemos que el hermano Humberto de la Noval fue pasado gran maestro de la Gran Logia de Cuba
Y hay un caminar antes de esto, hay un andar antes de llegar a Gran Maestro. Cuéntame sobre ese tiempo. Sí, yo fui primero diputado gran maestro del distrito en el año 75, siendo gran maestro el hermano Pastor Arce Pérez, fallecido aquí en los Estados Unidos. Después fui gran conductor con el hermano Helio Padilla Torres en el año 94. Y varios hermanos me estaban embullando para que yo aspirara a gran vigilante. Y yo decía, no, hasta que había el hermano Juan Bautista Rodríguez, el hermano Jaime Juan, que para mí era Seyo Sánchez Moya en Santa Clara, Roberto Fortún en Cienfuegos, José Ramón Rodríguez en Santiago de Cuba, Manolo en Guantánamo, Manolo y muchos hermanos allá me embullaban, oye, acábate de lanzar. Y hasta que Orlando me dice, oye, esto se está poniendo más malo cada día. El transporte va a ser muy pésimo para poder viajar El país y para poder visitar las logias. Acábate. Y ahí me embullé y en el año 86, con 40 años, me lancé y pensé que no iba a ganar porque conmigo el contrario mío era un médico de renombre, el doctor Teodoro Dora León, grado 33 de la masonería. Era de Campechuela, en la provincia de Granma, una vez por ahí, pero vivía en La Habana, un hermano que tenía unas relaciones ahí. Pero no, se hizo un trabajo, el hermano Celín Telle, pasado gran maestro ya fallecido, de Holguín, se encargó de organizar sus cosas. La política fraternal. La política fraternal. Yo no me inmiscuí, él solo se encargó y aquello fue... Había más de 300 hermanos en la sesión de Gran Logia esa vez. Qué lindo, hermano. Hermano, déjame colar una pregunta. ¿El hermano Humberto de la Noval pertenece a otras fraternidades, además del ofelismo? Sí, yo... Es mejor decir a la cual no pertenezco, pero a la cual no pertenecía. En el ofelismo fui miembro del campamento, llegué al cargo de gran patriarca y fui antes de ser gran patriarca, fui gran tesorero del gran campamento. Sí, estas son las otras ramas dentro de la fraternidad, porque siendo un gran maestro todavía, fallece el hermano Sierra Talavera, que era el gran tesorero por antonomasia del gran campamento. Enrique López era el gran patriarca del gran campamento y me nombra a mí gran tesorero hasta las próximas elecciones. Y yo le digo, yo todavía estoy en el cargo de gran maestro. Me dijo, no, el único que me puede sacar afuera eres tú. Y ahí acepté. En el gran campamento fui, en el cantón, llegué, patriarca jefe del cantón Patria de La Habana. Sí. Fui comandante departamental y fui después general en jefe de la rama de patriarca militante, que por ahí tengo la fotico. Tengo la foto. El certificado. Pertenecía a mi logia de Rebeca Libertad número 82. Tomé el grado de la Asamblea Rebeca y después miembro de la Gran Logia América Latina. Por muchos años fui el presidente del Consejo Supremo Juvenil de la Gran Logia, ¿no? Y hasta que fui gran tesorero de la Gran Logia. Wow. Que esa es otra historia. Otra historia. Hermano, y en la parte de masonería, de caballeros de la en la masonería me inicié mi logia de redención en el año 69. Ya en el año 70 ya era maestro. Ocupé el primer cargo, fue de orador. Yo no sé dónde me sacaron de orador, pero bueno, fue orador. Y parece que lo hice bastante bien porque me gané un diploma que decía disertante distinguido. Después fui segundo vigilante en el año 76. Fui venerable maestro, relativamente joven, al extremo que el gran maestro de la Gran Logia de Cuba, Maro Olivia Rubio, cuando visitó mi logia, le di una bienvenida bastante bien y de ahí me bautizó como el Benjamín de los venerables maestros. El venerable maestro más joven. Y ahí todo, cuando iba con mi logia, decían, mira, parece mentira que todos los hermanos mayores que van y el más joven es el venerable maestro. Y ahí fui tesorero de la logia, fui representante por muchísimos años. ¿En tu logia masónica? Mi logia es presidente de la Comisión de Hacienda por largo tiempo. Volví a repetir la veneratura por una circunstancia
que se creó en la logia y me dijeron, el único que puede resolver tu problema eres tú. Y yo le decía que no ya había sido. Entonces había otro hermano que también había sido, que era el hermano Palma. Claro, un hermano extremadamente valioso también. Y estamos luego en la contrapartida de tú y no tú. Sí. Y entonces mi logia de redención trabajaba los jueves. Y entonces ese día trabajaba el Gran Campamento. Yo estaba en La Habana, en el Gran Campamento, pero yo siempre venía y venía cuando aquello estaba muy bueno el transporte entre Jaruco y La Habana. Cuando llego a una de las paradas que estaba al lado de la logia, habían 2 o 3 hermanos ya para empezar, pues era temprano, era como las 6 de la tarde, pero siempre los hermanos venían antes para jugar dominó y eso. Y entonces me dice un hermano, ¿qué te parece lo de Palma? Digo, ¿qué pasó a Palma? Dice, a Palma lo enterramos hoy. Digo, ¿cómo? Dice, sí, le dio un infarto ayer, qué sé yo, y la mujer le saca dentro del bolsillo de la camisa, que estaba jugando dominó, la candidatura para... Tú sabes que en la logia masónica se hace por candidatura. Sí. La candidatura, yo como general de maestro. Ahí no pude declinar. Ya. Era como dar honor a esa... Entonces le dije, cuando entré, digo, los hermanos, me sentía mal, sinceramente. Me sentía mal, digo, hagan lo que ustedes quieran. Yo me voy, y me fui. Y me volvieron a elegir, entonces, y fue por 2 años. Ahí tuve la oportunidad de venir aquí. Y entre varios hermanos, que hay muchísimos hermanos en nuestra logia, me donaron, reparamos la logia ahí, y la logia, no puede ser mi logia, pero muy bonita, una de 2 plantas, arriba la bola, igual que la gran logia, sí. la gran logia, que echamos a andar la logia, que la bola que por tiempo no usaba, ¿verdad? La pintamos, la verdad que estaba, yo tengo fotografías ahí de mi logia. Qué lindo, sí, nos trajiste algunas fotos que van a hacer, vamos a escanearle y vamos a poner durante la entrevista. Fui también caballero de la luz. Eso te iba a preguntar. Fui caballero de la luz, en el poco tiempo que estuve en caballero de la luz, fui jefe de despacho. Pero bueno, por circunstancias que yo acabado de salir de Loma, ya yo tenía ya estaba casado, tenía un hijo. Y mi papá me había regalado un solar. Me dijo, bueno, la fabricación de la casa va por ti. Aunque él me ayudó enormemente. Pero bueno, me ayudó ahí. Entonces tuve que empezarme a irme de muchas logias y demás porque era demasiado gasto. Cuando aquello, con un recibo que me costaba 3 pesos, yo compraba un saco de cemento. No, claro que sí, mi hermano. Y entonces ahí me tuve que dar de baja, que casi todo, excepto de mi logia masónica, que me dijeron, ¿cómo? Tú no te puedes ir, como si hasta ahora tú has cumplido fielmente con nosotros, ahora nosotros somos los que tenemos que cumplir contigo. Gracias a Dios no tuvieron que hacerlo. Y la logia fue, como yo era secretario, me pagaban el recibo. Wow. Pero bueno, no me fui de la Rebeca, y no me fui del campamento, no me fui del cantón ni nada de eso. Allá. Hermano, entonces ahora entramos o regresamos nuevamente a tu año como gran maestro. Cuéntanos de ese año. Cuéntanos algunas anécdotas de estas positivas, algo que te haya hecho sentir ese orgullo de ser el gran maestro en ese año. Cuando fui gran maestro, yo ni yo mismo me lo creía. Porque aquello, ya te digo, aquello fueron muchas cosas muy... Y fue una etapa, fue algo súper difícil. Porque hacer una gran maestría, teniendo un trabajo. ¿En qué año? En el año 89. 89. Yo era contador de una empresa de confecciones tropicales, una empresa textil, una empresa extremadamente grande. Abarcaba 5 municipios de la provincia de La Habana. Y yo hablé con el director cuando iba a ser gran maestro y le dije, estoy en esto. Y me dijo, mientras que tú me garantices tu trabajo, tú haces lo que tú quieras y cuenta con mi apoyo. ¿Qué yo hacía? De los primeros 15 días del mes, yo visitaba desde Jaruco, Pinar del Río, La Habana, Matanza y muchas de Cienfuegos, hasta Quemado de Winnie, fuimos desde Jaruco. Ahí había un van que habían 15 personas y esa persona siempre nos alquilaba el carro y los hermanos conmigo fueron fieles conmigo, hasta que se turnaban y otros no querían, no, yo quiero ir a la... Y así, porque y ya le digo, ya fue extremadamente difícil, pero lo pude lograr. Lo pude lograr y siempre cuando tú llegabas a los hermanos, sobre todo cuando visité la logia
la Gloria 8, allá en Guantánamo, en los límites de Santiago de Cuba y Guantánamo. Ahí habían, alrededor de la logia, habían no sé qué cantidad de caballos amarrados. Wow. Y los hermanos me decían, gran maestro, yo he caminado tantas leguas para venirlo a ver usted, porque me decían que era un gran maestro muy joven. Y yo creía que era mentira. Y ahí me abrazaban. Ese abrazo, Todavía lo recuerda, lo siento, todavía lo recuerdo. Fue maravilloso. Mi hermano, ese año tuvo algún nombre. Tú sabes que los años como gran maestro tienen un nombre, no sé, el año de la fraternidad, el año de la... El año del impulso fraternal. Del impulso fraternal se llamaba tu año. Sí, se llamaba mi año. Qué lindo, sí, hermano. Hermano, ¿cómo has logrado equilibrar tu vida personal y tu vida fraternal, que ya vemos que es bastante amplia? ¿Cómo has logrado ese equilibrio entre la familia y tus hermanos de logia? De entrada yo me casé a los 21 años. Ahí están las fotos de la boda, ahí están las fotos de la boda. Ya cuando yo fui gran maestro, ya mi hijo mayor estaba nacido. Y, disculpe, cuando yo fui gran maestro, ya mi hijo mayor estaba en la CUJAI estudiando ingeniería. Y el más chiquito estaba en la secundaria. Y mi esposa trabajaba en educación. Y tenía que vincular a Diego, porque los 15 días eso, que yo salía para el interior, cuando regresaba con 2 maletas llenas de ropa sucia y demás. Wow. Y mi esposa yo tuve una esposa brillante, gracias a Dios, lamentablemente fallecida, pero me brindó un apoyo total. Y que bueno, eso me ayudó con otro homicidio. Yo tenía visita programada para Cienfuegos y tenía a mi hijo ingresado en el clínico quirúrgico de La Habana por un problema de riñón en el Instituto de Nefrología. Pero bueno, ese día le dieron el acta y pude irme yo para Cienfuegos. Pero ya le digo, no es muy difícil. Yo quise plantear, cuando yo terminé mi gran maestría, que los periodos fueran de 2 años. Y unos hermanos dijeron que sí, otros hermanos que no. Hoy creo que se está hablando para ponerlo porque es demasiado. Es mucho. Si tú quieres cumplir, es demasiado. Es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo. Claro, entonces tú tienes tu plan y cuando ya tú empiezas a recibir frutos de ese plan que tú incrementaste, ya tienes que abandonarle. En ese año es muy poco tiempo. Entonces al otro año viene otro gran maestro, viene con otro plan, el tuyo va para la gaveta, claro, y va y así. Claro. Hermano, ¿cuál crees que fue tu mejor aporte o tu mayor aporte a la orden? Bueno, mi mayor aporte a la orden creo que fueron mis mensajes mensuales. Wow. Yo mensualmente, cuando fui mi gran maestro, fui un mensaje mensualmente. Que en el primer encabezamiento daba la situación de cada logia. ¿A través del boletín? A través del boletín, que logia esto, la situación económica y demás. Y después la segunda parte era bien pasajes bíblicos, pasajes históricos, acorde con el mes que estaba funcionando. Sí. Por ejemplo, en enero fue Thomas White, en febrero el Día del Amor y Benito Juárez, y así sucesivamente todo terminé. Cuando yo terminé, el secretario debe estar ya fallecido porque él estaba viejito, de la logia Remedio 45 de Remedio, hizo con todos los mensajes míos, hizo un folleto, lo encuadernó muy bonito y me lo entregó, que yo lo tengo de recuerdo todavía. Todo mis 15 mensajes. Otra cosa, mi aporte fue un logro que según lo he entendido, nadie lo había logrado. Cuando yo terminé la gran maestría, ninguna logia debía ningún informe, ni mensual, ni de instalación, ni nada de eso. Todos estaban completamente al día. Wow. Y en cuanto al lado económico, estaban al día. Algunas debían 1 o 2 meses, que era lo normal, claro, en ese entonces. Pero como yo tuve la suerte de ser por muchos años secretario de la logia, cuando yo llegaba a la logia, ya llevaba en carpeta la situación apremiante que tenía esa logia. Entonces yo, antes de entrar para el salón, para el acto, yo me sentaba con el secretario y yo mismo hacía el informe que le faltaba a la logia. Y cuando yo iba para La Habana, ya yo me iba ya con los informes. Ya. O sea, por eso fue que logré que todas las logias estaban al día. Eso no lo pudo lograr nadie después. Lindo, hermano. Y el segundo gran honor todavía está vigente. Tú sabes cuál es, porque tú lo presentes. Fue gracias al aporte, gracias a la cooperación del hermano
Armando Pérez Blanco, pasado gran maestro, fallecido aquí, resolvimos la butaca para el salón de actos de la Gran Logia. Para el teatro, como decíamos para el teatro. Allí había muy pocas sillas. El día de mi elección habían más de 300 hermanos, la mayoría estaban de pie. En todas las sesiones 3 o 4 hermanos se caían porque las sillas estaban llenas de comején y logramos poner todas las butacas aquellos, la alfombra roja del medio, sí, y la alfombra que tienen en el estrado. Todo eso se consiguió. Wow. Todo hermano, eso en mi gran maestría. Haz memoria y piensa en el momento más especial, uno de esos momentos sublimes que has vivido dentro de una logia. Imagínate en 63 años cuántos momentos buenos y malos no hay. Pero bueno, no vamos a hablar de los malos, ya los malos son historia, pero de los buenos todavía sí. Para mí el principal que siempre me ha llenado fue cuando investí al hijo mío más pequeño como noble grande de mi logia. Una logia fortísima, una logia ahí, y que de 19 o 20 años había sido su noble grande. Nosotros teníamos sesiones de 50, 60 más. En 2 ocasiones hicimos la sesión de los 100. O sea, mi logia era una logia sumamente fuerte. Y yo me tocó investirlo ahí como noble grande de mi logia. Fue un acto extraordinario. En otra oportunidad, en el año 83, cuando recibimos la visita de los soberanos gran maestros, que asistieron al centenario de la orden en el año 83, siendo Juan Bautista Rodríguez Castilla, gran maestro, que todo el mundo lo conocía por gran maestro del centenario. Yo tuve el privilegio que los hermanos visitaran mi logia. Estaba el gran tesorero, estaba el gran maestro, el diputado gran maestro, el soberano gran maestro, y el soberano gran secretario, y otro hermano más. Eran 4 hermanos con sus esposas y demás. Y yo logré que mis hermanos me dieran ese honor que fueran a mi logia. Cuando ellos llegaron, primero lo llevamos a comer al restaurante árabe, que está en las escaleras de Jaruco. Cuando llegamos, el pueblo entero estaba en la logia, porque se corrió la bola que venían unos americanos, hasta incluso a los pocos días, un viejo que era del comité, no sé qué cosa, digo, anoche vino unos americanos y a la logia y el pueblo entero estaba ahí. Y sin embargo nosotros para una reunión nos cuesta trabajo reunir 4 gatos. Haciendo comentarios, tú sabes. Haciendo comentarios. Bueno, cuando el soberano gran maestro se baja del auto, que lo habíamos dado, él se impactó tanto que cuando vinimos a ver, él estaba dentro, parado en el centro de la logia, y la gente aplaudiendo y él mirando para los lados, porque no sabía lo que iba a hacer. Hasta que el hermano Celintelle, que era el intérprete en aquel entonces, fue y lo sacó. Y entonces después entramos ahí, la gente aplaudiendo, y él estaba, parecía un muchacho. En el año de él, el pin de él como gran maestro, era muy alegórico a la rama juvenil. ¿Por qué? Porque tenía así una base que decía FLT, entonces tenía dos ramos de oliva así, y en el medio una antorcha. Que era la antorcha, el símbolo de la rama juvenil, la antorcha. Entonces Orlando Gutiérrez me llama, oye, ¿tú te atreves a hacer esto para que el gran maestro se emocione? Digo, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Qué hicimos? Cogimos una caja de cerveza, le llevamos boca abajo, la forramos de papel y buscamos un pintor que había en el pueblo y pintó FLT muy bonito, muy bueno ahí. Entonces buscamos unos alambrones y le pusimos los 2, y esos alambrones nos encaramamos en una mata de álamo en el parque infantil, cortamos unos gados de álamo y con eso forramos los alambrones, que es exactamente igual como están ahí. Sí. Y entonces Orlando traía de buine el atril donde iba la antorcha, y ya cuando él entró estaba el atril puesto pero sin antorcha. Pero entonces ya cuando todo el mundo se entró, ya que se cuando, apagamos la luz. Y al apagar la luz, el hijo mayor mío entró con la antorcha en la mano, cuando aquello tenía 14 años, 15 años, sí. Entró con la antorcha y se la entregó a él. ¿Un juvenil? Y el gran maestro puso la antorcha en el atril. Eso fue para él, decía, no fue como decía la frase, que éramos los reyes de la iniciativa, o los ejemplos de iniciativa, todo eso. Él se quedó extremadamente, y eso fue un logro extraordinario con la visita bonito, mi hermano. de gran maestro. Mi hermano,
después de esta larga trayectoria de tu vida fraternal, después de pertenecer a algunas órdenes como la masonería, los caballeros de la luz, la independiente de Totofelo, ¿alguna reflexión sobre todos estos años, mi hermano? Bueno, yo te diría que yo, a pesar de todo, no, la reflexión te lo voy a dar para último. ¿Está bien? La reflexión te lo voy a dar para último. Y con esto vamos a terminar, ¿no? Me quedan 2 preguntitas más. Si quieres te las hago y entonces haces la reflexión. Ok, ahora. Entonces, vamos a estas preguntas que me encantan y siempre se las hago a todos para terminar. ¿Qué sueños o proyectos tú quisieras ver terminados antes de terminar tu ciclo fraternal? Que mi loya volviera a la rama juvenil y que mi patria fuera libre. Una Cuba libre, una rama juvenil. Y una rama juvenil fuerte como era ella. Oh, qué lindo. Gracias, hermano. La segunda, ¿cómo te gustaría ser recordado por tus hermanos una vez que Humberto de la Noval ya no esté con nosotros? Bueno, ahí te voy a decir, ahí te voy a... Ya vas a resumir todo. Ya. Yo tuve el destino me jugó algunas malas pasadas. Entre ellas la UMA. Me tronchó mi juventud, me creó un estado que hoy por hoy perdura todavía. Hay veces que yo me confieso hasta con Dios mismo que no, pero tengo un rencor que me corroe el alma, que porque sin necesidad de ningún tipo, yo era un muchacho tranquilo, un muchacho de barrio, un muchacho de campo ahí, y que me llevaran a esa situación, a pasar por esos momentos tan tristes, y que mis padres tuvieran que pasar por esos momentos tan tristes, sobre todo mi madre. Como digo antes, las lágrimas de mi madre, esas no me las devuelve nadie. Después, mis padres fallecieron relativamente temprano. Mi mamá murió de 72 años, de un infarto. Mi papá no soportó la muerte de mi mamá y a los 5 meses y medio falleció él de una arteriosclerosis brutal, rapidísima, y falleció a los 5 meses, y medio. Después mi esposa fallece también relativamente temprano, con 70 años, de una penosa enfermedad que para mí era lo máximo. Tú sabes que después fallece tu mamá, ella se te convierte en tu hermana, tu mamá, tu guía, tu apoyo, todo eso. Y me dio, como te dije anteriormente, me dio 2 hijos, que en buena hora lo digo, 2 hijos maravillosos, a los cuales les he inculcado siempre que sean ejemplo ante la sociedad, buenos trabajadores, buen vecino, que sean amables, que no se dejen llevar por el ego. El ego destruye al ser humano, el ego corroe. O sea que la sencillez es fundamental. Tuve la oportunidad con ella de viajar muchos lugares de Estados Unidos, muchos lugares históricos, aquí, visitar unos cuantos países, y ahora últimamente, con la ausencia de ella, he tenido la suerte, he tenido la bendición de Dios que me haya permitido de realizar 3 veces, realizar 3 viajes a Europa. El primero fue a los santuarios marianos, al santuario de Lourdes en Francia y Nuestra Señora de Fátima en Portugal, y Santiago de Compostela en España. Después, a los 2 años siguientes, visité Tierra Santa, que es algo maravilloso, estar en el lugar donde nació Jesucristo, donde lo crucificaron, donde lo enterraron, todo el calvario que él vivió cuando fue crucificado, todo eso. Pues esos lugares los recorrimos. Tuve la suerte de ser rebautizado en el río Jordán, que como ustedes saben, los que tienen el grado de segundo de la orden saben qué cosa, de que estoy hablando del río Jordán. También tuve la oportunidad de montarme en la réplica de la barca y navegar por el mar de Galilea, donde Jesús hizo un milagro de las pescas, donde los pescadores no podían pescar nada, y él llegó y las redes se llenaron de pescado.
Y por último tuve también la satisfacción de visitar los restos y tocar con mis manos los restos del muro del Palacio del Rey Salomón. Ahí que ustedes saben que eso es lo que significa para nosotros los masones, la leyenda del Rey Salomón. Yo toqué con mis manos esos restos de esos muros. Y ahora por último estuve en el Vaticano. Primero estuve en Croacia. De Croacia llegué a Bosnia, donde fuimos a donde apareció la Virgen de la Reina de la Paz. Yo no subí al primer lugar, a la primera vez donde ella apareció. Hay un obelisco un solo de arriba, pero era muy pendiente y de piedra que eran rocas. Oh. Había que ir saltando de una piedra para otra y yo dije que no me arriesgaba. Aunque yo tenía seguro, pero bueno, no quise arriesgarme que se me echara a perder el viaje. Después de Roma, estuvimos en la audiencia papal. El Papa nos pasó cerca y tengo fotografía de él. Estuvimos frente a la tumba del Papa Francisco. Visitamos todo el Vaticano, la Capilla Sixtina, el Museo del Vaticano y demás. Estuvimos en las 4 capillas principales de Roma. Después fuimos a San Francisco de Asís, algo extraordinario, en una pendiente, una loma enorme de arriba. Y entonces en Israel también estuve en el monte en el Monte Carmelo y en el Monte de los Olivos. Todos esos lugares que bien. Y entonces en San Francisco de Asís estuvimos allí, visitamos la capilla, y lo más que nos impresionó es que estuvimos delante de la urna que guarda los restos del beato Carlos Acuti, el muchachito ese de 15 años que murió de un cáncer, de una leucemia muy fuerte, y falleció, que él quería ser como Francisco de Asís, hijo de familias pudientes, y abandonó todo y se consagró a él porque él quería ser como San Francisco de Asís. Se enfermó y está guardado, está expuesto en una urna que parece que está durmiendo, está incorrupto. No dejan tomar fotos, pero cuando la monja se viró, no sé, yo cogí, tiré mi foto, que Dios me perdone si saco mal, pero bueno, ahí tengo la foto de ese que ahora el Papa Francisco lo iba a beatificar y ahora lo va a hacer el Papa León XIV el 7 de septiembre próximo. Oh, wow. Y así, ya le digo, he sido bendecido por Dios que me haya permitido ya en el ocaso de mi vida realizar esos viajes. Y yo creo que personalmente me siento satisfecho lo que modestamente he podido hacer por la orden. Yo soy el que estoy agradecido a la orden. Si no hubiera sido por la orden, yo sería un guajirito y de Jaruco que nadie lo hubiera conocido. Y hoy me conocen el país entero. Veces que mucha gente me saludan y yo digo, ¿y tú quién eres? Porque sinceramente no los conozco. Y para resumir todo esto, sí te puedo asegurar, es más que yo te juraría que lo que hice mal lo hice así, porque no supe hacerlo bien. Y lo que hice bien lo hice así, porque no supe hacerlo mejor. Qué bien, mi hermano. La verdad, desde lo más profundo de nuestro corazón, en mi caso, en lo personal, Pedro Sánchez te agradece, mi hermano, que nos haya brindado el agradecido soy yo. Este tiempo de tu vida, que hayas tenido la gentileza de regalarme. Me faltó una cosita que yo quisiera. Sí. Yo tuve muy buenos mentores en la orden. El hermano Jaime Juan, pero el mentor mío por tradición, por excelencia, fue el hermano Orlando Gutiérrez Quesada. Fue el que me llenó la planilla para yo pertenecer para pasar a la logia mayor. Con él y el hermano Manolo y un hermano más, fuimos fundadores del acercamiento fraternal. Esa página que ahora va para los anales de la historia, que hoy por hoy todavía se sigue celebrando. Tenemos un certificado como fundador. Tengo un certificado como fundador del acercamiento fraternal. Para mí Orlando Gutiérrez era lo máximo. Era mi confesor fraternal. Era mi confesor fraternal, todos mis problemas, hasta incluso él también tenía mucha confianza conmigo,
Y ya le digo, tengo que agradecerle. El hermano Orlando Gutiérrez tenía la virtud que todo lo que se le ocurriera le salía bien. Oh. Y teníamos un grupo grande de hermanos que lo seguíamos. En el año 95 se le ocurre la descabellada idea de hacer una caravana de acercamiento fraternal. Salimos de Huina a las 2 de la mañana, por ahí la primera vez, ahí visitando logias. Y llegamos hasta Guantánamo visitando logias. En un camión tapado con una lona, que la lona no llegaba atrás, y así llegamos a Santa Clara hasta que nos pudieron poner el otro pedazo de lona atrás. Ahí iba el hermano Juan Bautista, casi con 90 años, el hermano Trigidio, que era gran patriarca en ese, con una pierna de menos, yo no sé si tú lo conoces, no. Era del campamento Habanador, era de Felipe Puey. Y así, bueno, llegamos a Guantánamo, y de Guantánamo viramos para atrás. Y en Holguín ya casi empezamos a hacer, fueron como 15 días. Era como 15 días. Y cuando llegamos ahí, dijeron, fue una comida que nos habían dado ahí, Orlando empezó a llorar que parecía un niño chiquito, por el logro que había tenido la caravana de acercamiento fraternal. Eso fue en el año 95, siendo Romelio el gran maestro. El gran maestro. Wow, mi hermano. Nuevamente, nada, agradecerte este tiempo que nos dedicaste, la verdad, desde lo más profundo de nuestro corazón. Muchas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias a ustedes. Y felicidades por este bello trabajo que están haciendo, que se están dando a conocer muchísimo, hermano, y los trabajos que se hacen en bien de la fraternidad. Gracias, mi hermano. A ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias por seguirnos en nuestros canales de podcast. Muchísimas gracias por seguirnos y vernos en nuestros canales de YouTube y acompáñanos para otros capítulos de Más Allá de Juramento.